¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa de terror, Letra por Letra, donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. El día de hoy estaré acompañado de Darien e Idalí Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Qué tal va su noche? Hola chicos, buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí estamos listos ya para comenzar con un nuevo tema y pues dar a conocer detalles, información importante también. Así es, muy buenas noches amigos, amigas, gracias por acompañarnos una noche más de este programa que nos encanta estar aquí con ustedes platicando de historias no propiamente al 100% siempre de terror, pero procuramos que sean algo diferente, ¿no? Algo extraño y raro que de repente a lo mejor usted lo ha escuchado y que quiere saber más de estos temas medio escabrosos y medio no. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la reencarnación. No sé si en caso ustedes crean o no, si sea cuestión de religión o no, pero ahorita vamos a comentarles primeramente qué es la reencarnación. Bueno, pues vamos a dar inicio con qué es la reencarnación. Dice que la reencarnación es una creencia religiosa o filosófica según la cual el alma, después de la muerte biológica del cuerpo, migra y empieza una nueva vida en otro cuerpo. ¿Ustedes lo creen? Yo pienso que sí, porque pues hay varios testimonios que más adelante vamos a platicar sobre ellos, de personas que supuestamente han reencarnado en otras personas, incluso en ellos mismos. Pero antes de que tú supieras de la existencia de estos relatos de gente que supuestamente reencarnó, ¿creías en la reencarnación? Pues yo pienso que sí. ¿Tú qué piensas, Idalí? Yo no. Hasta no ver, no creer. Yo sí, ándale, hasta que me pase. Ya cuando venga otra Idalí ya va a decir sí creo ahora. Sí creo. No, yo sinceramente no, pues no, todavía incluso me cuesta trabajo creer, pero cuando nos empapamos, yo creo que de la información que vamos a darles a conocer hoy, sí te pones a dudar de la existencia de. Sí, yo desde antes sí creía. Y leyendo los relatos que ahorita vamos a comentar como mencionas, digo sí, o sea sí. O sea, antes lo creía y ahora digo claro. Porque hay cosas que te quedas pensando de que cómo es posible que sucedan este tipo de situaciones así como así. Entonces yo en lo personal sí creía y sí creo, y ahora creo más después de la investigación que hicimos hoy. Entonces también, como tú lo dijiste, que es o religiosa o filosófica, porque pues sí, muchas religiones, y creo que son más las religiones que la niegan a las que la aceptan, o las que creen en la reencarnación. Sí, efectivamente. Y bueno, como lo comentas, la creencia de la reencarnación pues ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad, y la palabra o en sí la reencarnación pues podemos mencionar que se aglutina de diferentes formas en diversos términos. Por ejemplo, tenemos el metempsicosis, que viene del término griego meta, que es después o sucesivo, y psique, que significa espíritu o alma. También la transmigración, migrar a través, la reencarnación, que es de la que vamos a hablar, volver a encarnar, y el renacimiento, volver a nacer. Todos estos términos pues hacen referencia a la existencia de una alma o de un espíritu que viaja por distintos cuerpos, que generalmente pues el fin de realizar todo esto pues es aprender en diversas vidas las lecciones de pues la existencia de universos paralelos en el que pues se nos ha dado la capacidad de reencarnar, y esto pues hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia mediante las experiencias que ya se vivieron a través de. Entonces pues ahí hay una pequeña explicación de estos conceptos. Exactamente, entonces hay tantos conceptos que nos vuelan la cabeza y que no entendemos al 100% la diferencia entre unos y otros, pero pues para no hacerlos tantos bola, hoy sí será exclusivamente sobre la reencarnación, sobre todo sobre casos que te quedas pensando de que cómo es posible, y los vemos más en niños. Bueno, yo creo que todo lo que tenemos aquí es de infantes, ¿no? De niños, porque es más fácil creerlo a que un adulto te lo diga.
Sí, porque cuando nacen los pequeños, pues empiezan a dar estas señales de sus vidas pasadas. Exactamente, o sea, platican cosas que dices, o sea, ni siquiera ve la tele, no le pongo a ver la tele, no lo pongo o no la pongo a leer libros, porque obviamente tiene 2 años, tiene 3 años, aún no sabe leer, o sea, no ha escuchado este tipo de relatos, o sea, ¿de dónde vas a ver qué es, por ejemplo, algún artefacto raro, ¿no? O sea, ¿de dónde vas a ver qué es una pistola? ¿De dónde vas a ver qué es un asesinato? Si nadie se lo ha dicho, o sea, ¿de dónde lo saca nato de su mente? No sé si quieran que comencemos ya con algún caso. Antes de eso vamos a platicar sobre algunas religiones que manejan la creencia esta de la reencarnación. Una de ellas es el hinduismo, el hinduismo no es el Atman, que entre paréntesis el alma propiamente tal la que reencarna, sino que es el cuerpo sutil que envuelve el Atman, la que cambia de cuerpo físico al momento de la muerte. Esta es la creencia del hinduismo. Cabe recalcar que el hinduismo pues fue primero que el budismo. El budismo tengo entendido que está un poquito más en contra de la reencarnación, como que cree y no cree. Dice que el budismo surgió del hinduismo extendiéndose por los países orientales, pero incluyó una gran reforma de sus puntos de vista hasta constituir una nueva religión. Tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro la afirma, como les comentaba. Niega que exista una entidad en el individuo que pueda reencarnarse, ni el alma, ni mente, ni espíritu, llamado Anatman. Pero la afirma al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de reencarnación está más cerca de la palingenesia que de la transmigración. Está un poquito confuso ahí el concepto, ¿verdad? Sí. Y pues ya entre otras se basan pues el Shinto, el taoísmo, que son religiones que pues en cierta parte también creen en la reencarnación. Algunas de las religiones que no creen en la reencarnación pues es el cristianismo y sus derivados. El catolicismo, lo ortodoxo, ellos creen que tampoco. Ellos creen que pues al momento de morir pues existe un juicio después de la muerte. Y si igual existe el juicio, pero el juicio es para si vas al cielo, vas al infierno o reencarnas, tal vez. Que incluso dicen, hay una teoría que cuando te mueres, ya ves que ves una luz blanca. Sí. Pues supuestamente esa luz blanca es la luz hacia el otro túnel donde ya vas a reencarnar. O sea, ¿dónde vas a nacer? Ajá. Como me acordé en la película, tal vez van a reírse de la de los perritos. Y en que el perrito se moría, él veía una luz blanca y ya de repente era otro perro. Sí, ya nació en otro perro. Pero era reencarnación en perro, ¿eh? No era exacto, lo que yo también creo, yo vi una película donde un papá reencarna en un perro. En eso se me hace muy difícil. Sí, ahí yo lo que creo que sí es de persona en persona, igual y también de perro en perro. Yo creo que sí se puede. Pero de persona a perro. Hay teorías que supuestamente dicen que como te portaste en vida, es en lo que vas a reencarnar. O sea, si te portaste mal, reencarnas en una rata o algo así. Dicen que reencarnas en árboles, reencarnas en animales como insectos. Y que incluso puedes reencarnar en... Bueno, eso sí no lo creí, un poco se va a escuchar un poco desfasado del tema, pero supuestamente reencarnas en deidades demoníacas. Si te portaste muy mal, incluso reencarnas en gente que tiene problemas como ceguera, algún tipo de discapacidad. Pues dicen que reencarnas en esas personas por cómo te portaste en tu vida pasada. Yo había escuchado que si te suicidas, en la reencarnación nacías invidente, nacías ciego. No sé si sea cierto, es algo que he escuchado solamente. Pero pues sí, están medio raros todo eso, pero te digo, y si es así también podría ser, ¿no? De que sea un juicio para ver si reencarnas o te vas al cielo o te vas al infierno. Podría ser. Igual y a lo mejor también que te queden cosas pendientes y en lugar de, hemos hablado de fantasmas y todo eso, que muchos fantasmas tienen cosas pendientes, o a lo mejor reencarnas para
para ver esas cosas pendientes también, ¿no podría ser? No sé. Sí, ahorita que mencionabas eso de reencarnar un ser humano en un perro, Pitágoras creía eso de la gente que posiblemente podía reencarnar en un perro. De hecho, un perro. Incluso él decía que uno de sus amigos había reencarnado en un perro. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Incluso existe una teoría que dicen que son 7 reencarnaciones las que hace el alma. Dependiendo de cómo te portaste, pues ya ahí va dependiendo de la reencarnación. Supuestamente dicen que hay gente que puede leer la mano y que te dice cuántas reencarnaciones llevas. O sea, por ejemplo, en esta vida pues ya vas en tu tercera reencarnación, te faltan otras tantas para poder ascender o pues trascender a lo que viene siendo pues ya el reino de Dios, ¿no? O al paraíso. Y pues obviamente, bueno, salvo los casos que ahorita les vamos a platicar, pues tú no te acuerdas de eso, si lo hiciste o no. O sea, no es algo que está en tu consciente saber si reencarnaste o no lo hiciste. Que, bueno, me voy a adelantar un poco, que de hecho se dice que hay una edad en específico para las personas que reencarnan. Únicamente a cierta edad recuerdan cosas de su vida pasada. Ya llega un momento en el que ya no. Ajá. Y que incluso con las regresiones pasadas, bueno, existen personas como psicólogos o psiquiatras que hacen estas regresiones a personas para que puedan recordar sus vidas pasadas. Uh-huh. Está interesante. Sí, está interesante. Bastante. Vamos a iniciar con un caso muy conocido, que es el caso de Patrick y su hermano. Otro de los casos reales de reencarnación, como les había comentado, es el de Patrick Crittenson. Nació por cesárea en Michigan en marzo del 91. Su hermano mayor, Kevin, había muerto de cáncer 12 años antes, a la edad de 2 años. La evidencia precoz del cáncer de Kevin se presentó 6 meses antes de su muerte, cuando él comenzó a caminar y tenía una cojera notable. Un día cayó y se rompió la pierna. Se hicieron pruebas y después de una biopsia en un nódulo pequeño en su cuero cabelludo, justo por encima de su oreja derecha, se descubrió que el pequeño Kevin tenía cáncer con metástasis. Pronto los tumores se encontraron creciendo en otros lugares en su cuerpo. Uno de estos tumores se transformó en la ceguera de un ojo. A Kevin le dieron quimioterapia, lo que le causó cicatrices en el lado derecho de su cuello. Él murió 3 semanas después de su segundo cumpleaños. Al nacer, Patrick tenía una marca de nacimiento con la apariencia de un pequeño corte en el lado derecho de su cuello, exactamente en el mismo lugar que la cicatriz de quimioterapia de Kevin. También tenía un nódulo en su cuero cabelludo justo por encima de su oreja derecha y una nubosidad de su ojo izquierdo. Cuando comenzó a caminar, estaba un poco cojo. Cuando tenía casi 4 años y medio, le dijo a su madre que quería regresar a su vieja casa naranja y castaña. Era el color de la casa en la cual la familia había vivido en 1979, cuando Kevin estaba vivo. Luego le preguntó si se acordaba de lo que lo habían sometido a la cirugía, y ella respondió que no podía porque esto nunca le había sucedido. Patrick señaló entonces un lugar justo encima de su oreja derecha. Agregó que no recordaba la operación real porque estaba dormido. Todo el relato del niño era consistente con los detalles de la vida pasada de Kevin. Y pues así concluimos con este caso de Patrick y su hermano. ¿Qué les pareció? Interesante, sobre todo por eso que comentas de las cicatrices. Yo había escuchado, no sé ustedes, que incluso los lunares que llegamos a tener en alguna parte de nuestro cuerpo nos indican la forma en la que morimos en nuestra vida pasada. Qué interesante, fíjate, yo tengo algunos. Sí, y es que aquí es todavía una forma de creer más, porque no es algo que alguien te está diciendo, es algo físico con lo que alguien nace. Porque, por ejemplo, si yo te digo, oye, es que yo en mi vida pasada esto y esto, y fui cantante y así, y tú, ay, por Dios, estás choreando, o sea, estás diciendo mentiras. O si un niño te lo dice y dices, ay, en algún lado lo viste. O sea, hay de seguro alguien te dijo que me dijeras, o escuchaste de alguien platicando, pero ya al momento de ver las cicatrices y que sepas la historia de su hermano fallecido, pues es para ponerse a pensar bastante, ¿no? Y pues yo eso sí lo creo, sí, casi 100%.
Sí, sobre todo por esos pequeños detalles como los rasgos con los que nació el niño, ¿verdad? Como en este caso les comentaba. Que cómo puede ser posible que haya nacido con los rasgos con los que el niño anterior había fallecido. Sí, bastante Es que es una curioso y casualidad muy extraño. grande. Sí. ¿Qué otro caso nos tienen, chicos, ahí documentado? Miren, si quieren yo les platico aquí el del pequeño Ian. Ian era, bueno, es un niño de 6 años. En la actualidad no sé cuántos años tenga, pero cuando se sucedió pues la plática, ¿no?, del niño con su madre, él tenía 16 años, él nació en Estados Unidos, en Florida, y pues bueno, él afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Pues sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. La madre del niño cree que posiblemente se trate de su padre, o sea, el abuelo del niño. O sea, el padre de la mamá de este niño posiblemente sea, porque su papá era policía. Aquí lo extraño y lo curioso viene porque el pequeño Ian sufre una enfermedad del corazón que hace que se desmaye cuando él se somete a mucho esfuerzo. Entonces, antes de los 4 años, el niño ya había sido operado en 6 ocasiones. Esto debido a que su arteria pulmonar presentaba defectos, provocando que su corazón no se desarrollara del lado izquierdo. Entonces, María relata que su papá estaba en servicio como policía y cuando entró en una tienda sospechó que algo pues no andaba bien, ¿verdad? Resulta que 2 hombres sacaron una ametralladora y le apuntaron hacia el gerente de esta tienda. La reacción del padre de la mujer fue pues indicarle a las personas que estaban ahí armadas que arrojaran las armas al suelo, ya que él era policía, y cuando justamente decía esto, alguien le disparó y lo hirió gravemente en una arteria pulmonar. Esto pues le causó la muerte. Esta misma arteria es la que el niño presenta con este padecimiento que lo aqueja. Entonces él tiene ese recuerdo de que él murió en su otra vida en una tienda y que aparte pues él tiene este padecimiento. Fíjate qué interesante. Sí, de nueva cuenta hay una coincidencia más de la vida o de las vidas aquí de estas personas. Es que es una casualidad demasiado grande, ¿están de acuerdo? O sea, demasiado. Y por lo regular la mayoría de los casos coinciden con lo mismo. Sobre todo esto que mencionabas, que reencarnan en familiares. Sí. De hecho, sí, no sé si los casos que ustedes traen sean personas ajenas a... Yo traigo de una persona que no es familiar. Ahí está, todavía aún más interesante. Sí, exactamente. Déjenme se los platico. Que no es tan viejo este caso, ¿eh? Se supo de él por primera vez en el 2015. Luke, este chico tenía 2 años apenas, y con estos 2 años, obviamente pues ya los niños aprenden a hablar como al año, empiezan a hablar, ¿no? Ya para los 2 años pues ya emiten bien palabras. Le contó a sus padres detalles sobre la vida de una mujer que sufrió su muerte. Entonces, pues obviamente no se trataba de ninguna película, porque pues no había visto ninguna película de este niño, de este tipo de que una mujer había muerto, ¿no? Sino de su propia historia de reencarnación. Entonces, pues al principio obviamente los papás no le creyeron. Bueno, en cuanto el niño comenzó a hablar, el nombre de Pam apareció en diferentes momentos, algo que sorprendió a su madre porque no conocían a alguien que se llamara así. Ya ven que obviamente las primeras palabras de los niños son mamá, papá o quiero hacer popó, cosas así, ¿no? Pero o el nombre de la tía, de los hermanos. Pero aquí a ellos se les hizo demasiado extraño que mencionara el nombre de Pam porque no había nadie que se llamara así. Él decía cuando era niña tenía el pelo negro o decía que tenía aretes. Yo tenía aretes así cuando era niña. O sea, por ejemplo, le veía los aretes a la mamá o a alguna mujer. Yo tenía aretes así cuando era niña. Esto lo comentó su mamá, llamada Erika Rollman, en una entrevista para Fox 2 Now en ese año, en el 2015. Entonces, después de escucharlo varias veces, la mamá le preguntó ¿quién es Pam? Y el niño, Luke, le respondió con una frase
bastante desconcertante, que dice, bueno, lo era. Entonces, al tratar de averiguar un poco más, el pequeño dijo, bueno, solía serlo, pero morí y subí al cielo y vi a Dios, y finalmente Dios me empujó hacia abajo. Cuando me desperté era un bebé y me llamaste Luke. Tengan en cuenta que con 2 años este niño estaba platicando esto. Ya era demasiado inteligente, ¿verdad? O sea, ¿de dónde va a sacar todo esto? No, bueno. Los padres aseguran que nunca habían hablado con él sobre la vida y la muerte porque no son religiosos. Ellos aclaran, es una aclaración que hace todavía más perturbadora esta revelación de los padres y de Luke, obviamente. Su familia lo siguió cuestionando y el niño explicó cómo sucedió la muerte de Pam. O sea, de él en su vida anterior, se supone. Sí, fue fuego. Y en ese momento hizo un movimiento como si su mano estuviera saltando de un edificio. O sea, que hizo con la mano, hizo como si fuera una persona que saltaba. Empezó a describir su muerte. Ajá, ¿no? Con la mano. Exactamente. Luke aseguró haber muerto en Chicago, incluso cuando él no conocía esa ciudad. Y también contó que Pam era afrodescendiente. O sea, Luke es pues un niño, un típico estadounidense, norteamericano, güerito y todo eso. Y Pam era una chica negra. Perdón. Entonces, es lo que también pues dijeron, o sea, qué extraño todo esto, ¿no? Bueno, aseguró haber muerto en Chicago y dijo que Pam era afrodescendiente. Entonces, al unir los puntos, su madre descubrió, y pues obviamente al investigar, ¿no?, en internet, porque les recuerdo, fue en el 2015, ya el internet existía como lo conocemos en este momento, ya podías buscar donde fuera cualquier información. Entonces la mamá descubrió la historia del Hotel Paxton, un edificio que se incendió en 1993 en Chicago. Entonces, en esta tragedia fallecieron 19 personas que quedaron atrapadas entre las llamas, entre ellos una mujer de nombre Pam Robinson, de 30 años, que saltó de la ventana en un intento por salvarse. Entonces falleció obviamente al lanzarse por la ventana. Wow. Entonces, pues es que como todos esos detalles el niño lo sabía. Exactamente. Y luego a la edad tan corta que tenía. 2 años. 2 años. O sea, no, es impresionante. Y ni siquiera fue en la ciudad donde ellos residían, ¿sabes cómo? O sea, ellos no vivían en Chicago. No mencionan aquí en qué ciudad vivían, pero sí mencionan que no eran de Chicago para nada. O sea, era una ciudad que ni siquiera habían visitado junto con Luke. Bueno, entonces cuando Luke cumplió 5 años, que fue en el 2020, no, en el 2018, perdón. Cuando cumplió 5 años, pusieron su versión a prueba con una fotografía de Pam. O sea, encontraron la fotografía de esta mujer que había fallecido en Chicago, en este hotel en llamas, y se la mostraron al niño. Entonces nuevamente quedaron sorprendidos porque Luke dijo recordar cuando había sido tomada la imagen que sí coincidía con la mujer. O sea, le enseñaron la foto sin decirle nada y dijo, esa soy... Bueno, era yo, Pam, y me acuerdo cuando me tomaron esa foto. Entonces la familia del niño incluso hizo contacto con la familia de Pam y descubrieron algunas similitudes, como su gusto por la música de Stevie Wonder. Sin embargo, poco después el niño dejó de hablar sobre Pam, como si lo hubiera sacado, estaba acabado y no tenía nada más que decir al respecto, dijo la mamá. Entonces no sé si tenga que ver con lo que ahorita nos mencionaste, sí, que nos ibas a platicar, de que a una edad ya no recuerdas o ya no dices nada. Se olvida. Y esto fue lo que ya no comentó nada este niño después de los 5 años. Entonces la madre y la abuela de Luke, de hecho la gente empezó a acusarlas a ellas como de haber sacado esta información pues para hacerse famosas o ganar dinero con esto. Y ellos dicen que no, o sea, porque realmente pues nunca ganaron dinero por esto ni nada. Nunca obtuvieron un beneficio. Exactamente, entonces solo querían compartir el mensaje de Luke, que el mismo niño decía, uno que según ellas hablan de que el alma no se define por raza o género. Entonces tu alma no simplemente es un alma. O sea, puedes reencarnar o sea, si eres un hombre en esta vida, en la siguiente puedes ser una mujer. O sea, si ahorita eres un hombre de raza, si eres un hombre mexicano, latino promedio, en tu siguiente vida puedes reencarnar en una mujer asiática, por ejemplo. Qué
porque el alma no sí, o tiene sea, no color, elige. no tiene... No, y luego Ajá. aparte no elige, no podría elegir también el alma si reencarnas en un familiar o no. Ya ves el caso del niño Luke, De o Luke. sea, que no, pues que no tenían ningún parentesco, sin embargo se dio el caso. Sí, me impactó demasiado este caso. De hecho, en cuanto platicaron o que pusieron el tema sobre la mesa de hablar de la reencarnación, se me vino a la mente este caso porque sí se hizo muy famoso mundial. Y es muy reciente. Y aquí hay fotos ya del niño ya más grande. Y pues ahora dicen que ya no recuerda nada de eso. O sea, ya no platica sobre Pam. Pues igual la mamá ahí le platica lo que pasó, ¿no? Más adelante. Sí, yo creo que pues sí le va a decir y se va a enterar obviamente sobre pues todas las notas que salieron alrededor del mundo. Sí, porque fue muy famoso ese caso. Así es. Y pues otro caso muy importante es sobre las gemelas Pollock. Sigue la controversia sobre la veracidad de los testimonios de vidas pasadas, como estábamos comentando. Ian Stevenson fue un psiquiatra canadiense que falleció en 2007 a los 89 años, que se dedicó a investigar durante más de 40 años aproximadamente unos 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. Como el tema de la reencarnación es controvertido, es importante destacar que Stevenson trabajó para la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia durante 50 años. Fue presidente del Departamento de Psiquiatría en el 57 al 67 y que además fue profesor de psiquiatría en Carson del 67 al 2001 y fue profesor de investigación hasta el 2002, que fue su muerte. En sus libros muy famosos, Casos sobre reencarnación en Europa en el 2003, describió uno de los más impresionantes para él, la presunta reencarnación de las gemelas Pollock. En mayo del 57, en la pequeña ciudad de Hexham, en Inglaterra, Joanna Pollock, de 11 años, y su hermana menor, Jacqueline, de 6, se dirigían a la iglesia con su amigo Anthony. Lamentablemente, los nenes no llegaron a destino ya que fueron atropellados. Las dos hermanas murieron casi al instante. Anthony, de solo 9 años, falleció camino al hospital. Más tarde se describió que la conductora, una mujer que estaba bajo la influencia de varias drogas, embistió intencionalmente a los 3 nenes y que tiempo antes la habían separado por la fuerza de sus propios hijos. Más tarde, el caso fue noticia en todo Reino Unido y la mujer terminó internada en un hospital psiquiátrico. Tras la muerte de Joanna y Jacqueline, los padres de las niñas, John y Florence Pollock, quedaron devastados. Pero cuando Florence volvió a quedar embarazada, John se convenció de que las 2 nenas renacerían en la familia como gemelas. Fíjate, ahí ya estaban predestinando lo que iba a pasar. La pareja, que era católica devota, a menudo discutía sobre la premisa de la reencarnación, y Florence rechazaba enérgicamente las creencias de John. Más tarde se informó que Florence casi llegó a solicitar el divorcio, ya que toda la situación se contravenía con su fe, y eso dejaba en una posición muy incómoda para ella. Además, no tenían antecedentes de gemelos en la familia de ambos, y el médico de Florence predijo un solo nacimiento, lo que significa que la probabilidad de gemelos era casi imposible. Sin embargo, contra todo pronóstico, Florence dio a luz a gemelas el 4 de octubre de 1958. Las nenas se llamaron Gillian y Jennifer. La conmovedora imagen de una beba que abraza a su gemelo por primera vez después de haber sido separados al nacer. Si bien las bebas eran idénticas, la pareja tenía diferentes marcas de nacimiento, lo que se considera muy inusual. Jennifer tenía una pequeña mancha en la cadera izquierda que lucía muy similar, si no idéntica podría decirse, a una marca de nacimiento que tenía Jacqueline, la nena de 6 que murió en el accidente. También tenía otra marca de nacimiento en la frente que era similar a una pequeña cicatriz que Jacqueline tenía en el mismo lugar. A medida que las nenas crecieron, quedó claro que Gillian y Jennifer parecían recordar Hexham en detalle, a pesar de no haber crecido en la pequeña ciudad. La familia regresó a Hexham cuando las nenas tenían 4 años. Las gemelas señalaron y nombraron puntos de referencia que no habían visto antes, como la escuela a la que asistieron Joanna y Jacqueline, la abadía de Hexham y un patio de recreo que adoraban sus hermanas fallecidas. Las gemelas incluso parecían conocer el camino al patio de recreo sin haber visto nunca, según narraron sus padres.
Asimismo, la pareja de hermanas pudo identificar los juguetes de sus hermanas muertas por sus respectivos nombres, aunque Florence guardó los juguetes de las niñas fallecidas fuera de vista. Las gemelas comenzaron a pedir que les devolvieran ciertos juguetes. De hecho, parecía que las nenas recordaban los juguetes como propios. Incluso, dividieron los juguetes exactamente como los hicieron sus hermanas, que también se refieren al hecho de que los juguetes fueron regalos navideños, lo cual era cierto. Florence y John también notaron que las gemelas tenían personalidades muy similares en comparación con sus hermanas mayores, mientras que Joanna era muy protectora con su hermana menor, Jacqueline. Gillian parecía más madura que su hermana gemela. Los padres también advirtieron que disfrutaban de los mismos juegos y comidas que sus hermanas. Durante los primeros años de la vida de las gemelas, Florence continuó con su rechazo a las sugerencias de John de que sus hijas muertas se habían reencarnado. Sin embargo, después de que encontró a las gemelas hablando sobre el accidente automovilístico, cambió drásticamente de opinión. En una ocasión, Florence escuchó a las niñas en un juego macabro en el que recreaban el accidente de sus hermanas. Gillian acunaba la cabeza de Jennifer diciéndole: «La sangre sale de tus ojos, ahí es donde te atropelló el auto». En otra ocasión, Gillian señaló la marca de nacimiento de Jennifer en la frente y le dijo: «Esa es la marca que recibió Jennifer al caer sobre un balde». Cuando las gemelas Pollock cumplieron 5 años, los recuerdos de sus vidas pasadas comenzaron a desvanecer lentamente. Gillian tuvo más tarde algunas visiones o recuerdos de sí misma mientras jugaba en un arenero en una casa en Wickham. Si bien la chica nunca estuvo en esa ciudad, pudo describir perfectamente la casa y el jardín que coincidían con la casa en la que Joanna vivió una vez con sus padres a los 4 años. Y si bien el caso de las gemelas Pollock se ha citado durante mucho tiempo como una prueba de la reencarnación, los escépticos argumentan que los recuerdos de las gemelas pueden haber sido influenciados por sus 4 hermanos mayores. Ay, no, pues no creo tanto así, pero... Ah, yo pensé que eran únicas. No, pues ya ahí vimos que sí, no. ahorita vimos que no. Pero nos dejaron al final con ese dato, ¿no? Sí. Nosotros haciéndonos la idea de que sí, que eran únicas. ¿Será posible? Es que... ¿Habrá sido cierto? Porque este caso fue muy famoso. Es uno de los casos que encuentras en cuanto le pones ahí en el buscador, sí, en internet. los primeros que te aparece. Sí, Ajá. son los primeros. Pero... Pues sí, sí, de que pudo haber sucedido eso, de que estuvieran influenciadas por sus hermanos mayores, sí. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Como que son muchos detalles que tal vez un niño no pueda memorizar tanto. Sí, uno. O sea, si a mí me llegan y me dicen: tú di que estos juguetes eran tuyos de estos los regalaron en Navidad. Ajá. Y estos de aquí para acá son tuyos y de aquí para acá son de tu hermana, ahorita se me olvidaría. No creo. Sí la veo muy difícil de que todo eso lo hayan captado siendo tan pequeñas de consejos de sus hermanos mayores, la verdad. Y aparte se me hizo muy extraño que jugaran a cómo murieron las gemelas anteriores. Eso sí está muy macabro. Ay, eso sí. Y de que supieran cómo llegar en la escuela. Ya es que mencionas que ya sabían para dónde irse y dirigirse en la escuela. Y sobre todo las marcas de nacimiento también. O sea, volvemos a las cosas físicas. Que ahí cómo puedes decir, eso no es cierto. ¿Cómo lo puedes explicar? Eso cómo se explica exactamente. Uh-huh. Entonces, otro caso más que sí nos deja bastante que pensar. Y yo creo que ahí en su caso también están bastante analicen y si te pueden buscar también este caso para que vean las fotografías y que indaguen un poco más acerca de este y otros casos que les hemos estado platicando. Quería comentar eso también que comentaste, que más o menos a los 5 o 6 años ya no se empezaron a recordar nada. Ajá. Lo mismo que Luke. Entonces yo creo que más o menos esa es la edad. 5 o 6 años. Y ya después olvidan pues digamos sus ¿no? vidas pasadas. Uh-huh. ¿Nos tienes algún caso, Darien, sobre reencarnación? Este está muy padre. Fíjense que este es el caso de un niño en una región de los Altos de Golán, esto está cerca de Siria e Israel. Un niño de 3 años de edad, él relató, así de la nada, de repente empezó a platicar, que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. Fíjense, 3 años, tomen en cuenta, 3 años. El muchacho era de la etnia drusa y en su cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho.
nació con una gran mancha de nacimiento de color rojo en la cabeza. O sea, una mancha un tanto extraña. Los drusos creen, como algunas otras culturas lo hacen, que las marcas de nacimiento, como lo habíamos mencionado aquí en otros casos de ahorita, están relacionadas con las muertes en vidas pasadas. Entonces, cuando el niño tenía la edad suficiente para hablar, le dijo a su familia que había sido asesinado por un golpe en la cabeza con un hacha. Pero lo sorprendente no fue solamente esto, fíjense, o sea, hasta aquí es bastante sorprendente. Pero además de esto, sino que fue capaz de mostrarles a los ancianos de la aldea el lugar exacto donde el asesino enterró su cuerpo. O sea, a la edad de 3 años, fíjense. Wow. Después de una investigación al lugar indicado por el muchacho, descubrieron que había un esqueleto de un hombre ahí. Además del cuerpo estaba un hacha. O sea, aparte. Enterrada junto al cuerpo, o sea, junto al esqueleto. Ya era un esqueleto, ya no era un cuerpo, era un esqueleto. Sí. O sea, Ay, no. O sea, como que cada vez vamos viendo cosas más extrañas, coincidencias más raras, ¿no? Y en esa aldea, lo que pasa es que había una costumbre que los ancianos lleven a un niño de la edad de 3 años a la casa de su vida anterior, si es que lo recuerda. O sea, como que para ellos sí era un poco más común. El chico sabía el pueblo de donde era, por lo que ellos fueron allí. O sea que la reencarnación, o sea, la vida anterior del niño no había sido ahí, en ese pueblo donde ahora estaba. Entonces él les dijo, yo soy de tal pueblo, de tal lugar. Entonces lo llevaron. Entonces cuando llegaron a esa aldea, el muchacho recordó el nombre que tenía en su vida pasada, fíjense. Un local de la aldea dijo que ese hombre había desaparecido 4 años antes. Sus amigos y sus familiares pensaron que pudo haberse extraviado en territorio hostil cercano, como a veces sucede, porque pues viven muy cerca de la selva, muy cerca así de la naturaleza. Entonces pues muchas cosas pueden ocurrir, tanto que si te sales del área donde está tu aldea, pues puede llegar un animal y te puede matar y te puede comer, y ahí sé que pasa todo, ¿no? Entonces eso creyeron de este muchacho de la vida anterior. Bueno, el niño también recordaba, además de esto, el nombre completo de su asesino. Fíjense, cuando se enfrentó a este hombre, el rostro del presunto asesino se puso blanco. Pues imagínate qué impacto que vuelva tú. Ajá, pero él no admitió el asesinato, obviamente. No, pues no. Ajá. El muchacho luego dijo que podía llevar a los ancianos a donde estaba enterrado el cuerpo. En ese mismo lugar encontraron el esqueleto, como ya se había mencionado, de un hombre con una herida en la cabeza igual a la marca de nacimiento del niño de 3 Y años. es que como nos preguntamos cómo el niño sabía. Exactamente. Entonces ante esta evidencia, les recuerdo que allá sí creen mucho en la reencarnación. Ante esta evidencia, el asesino no tuvo otra opción más que confesar el crimen. Entonces, había un doctor ahí que no estaba, no pertenecía a esa aldea, el doctor Lash. Estuvo ahí presente a través de todo este proceso. Entonces, él escribió un libro que se llama Niños que han vivido antes, la reencarnación de hoy. Entonces, él precisamente es el que narra la historia y él da fe de que él lo vivió y estuvo presente en todo este relato que les acabo de comentar, que sí existió, o sea que sí fue cierta, según él lo relata. ¿Cómo ven? Pues qué padre, ¿no? De que se pudo hacer justicia de su muerte. Es que fíjate, o sea, el asesino creyó que se iba a salir con la suya. Pasaron 4 años y resulta que no, o sea, y lo descubrieron de una manera muy extraña. Muy inusual. Muy inusual, muy peculiar y muy increíble para muchos. Pero creíble, por suerte, para los de la aldea. Porque tal vez a lo mejor le hubiera ocurrido a una persona en otro lado del mundo y no hubieran ido a investigar, tal vez. Y es que también los de ahí creían, ¿verdad? Totalmente, en la reencarnación. sí. Pues otra historia bastante buena. Pues sí, oigan, eso también es muy importante, yo creo, porque pues al ser niños y tener esas o esos comportamientos más bien, pues sobre todo que los papás confíen o crean en ellos, pues sí, también es importante, ¿no? Para que el niño
pueda decir todas esas cosas, porque si en un principio pues son regañados o les llaman la atención, pues ya el niño ya simplemente pues no trata de olvidar. Así que si su hijo presenta este tipo de casos como los que hemos mencionado antes de los 5 años, pues hágale caso, porque después de los 5 pues acuérdense que se borra la memoria. Sí, sobre todo que usted vea que es un niño que sí, o sea, que usted obviamente cuando los niños son tan pequeños, pues los papás siempre están al pendiente de ellos, ¿no? Y saben lo que ven y lo que no ven. O sea, si usted sabe que su niño se la pasa viendo, o sea, por ejemplo, si llega Idalí, la niña Idalí conmigo a los 10 años y me dice que vio un hombre con una máscara blanca, digo, no, o sea, te la pasas viendo Halloween, no te voy a creer. Algo así. Entonces ustedes vayan viendo sobre todas las edades de sus hijos y qué es lo que ven. ¿Qué más? ¿Tú tienes otra historia, Idalí, no? Otra historia, pues les platico rápidamente la del pequeño que dice que reencarnó que es Lady Di. Esta está bastante pues curiosa y pues llama la atención, porque él pues también cuando era muy pequeñito, se llama Billy, tenía solo 4 años cuando aseguró ser la reencarnación de Diana Spencer, o sea, de Diana de Gales, Diana la princesa. Lady Di. Sí, él decía que pues que en diversas ocasiones, más bien el papá señalaba que en diversas ocasiones el niño ya le había hecho comentarios al respecto, y pues dijo que a pesar de eso pues se les hacía bastante extraño, porque también el niño jamás había escuchado nada de la familia real británica ni nada de eso como para que el niño se pusiera a dar datos de este tipo, y pues solamente tenía 4 años, ¿no? Él en una ocasión, o la primera ocasión que resultó para decir alguna declaración al respecto, fue cuando vio una foto de la princesa y dijo, mira, soy yo cuando era una princesa. Y pues los papás como que pues se sacaron de onda, pero pues como que no le dieron importancia, sino que ya más adelante el niño fue haciendo comentarios pues un poquito más específicos, ya que señaló que recordaba tener un hermano y que su hermano se llamaba John. Entonces, aquí una coincidencia es que Diana tiene un hermano que se llama John Spencer. Y es algo que, pues yo no sabía eso. Yo sí, una vez escuché sobre ese caso que también ese niño había dicho quién había matado a Lady Di, que supuestamente había dicho que era un familiar. Ay, qué miedo. Sí, o sea, lo que me refiero es que yo no, o sea, que el nombre del hermano de Lady Di no es muy conocido por la gente, ¿no? O sea, yo no sabía que Lady Di tenía un hermano que se llamara John. No, ni yo. Ajá. No, de hecho se llegó a hablar, pero más de la hermana, pero de ese hermano no. Y también otro de los aspectos interesantes en este caso es que llegó a describir con lujo de detalle el castillo de Balmoral, allá en Escocia. Y pues obviamente pues él, sin haber entrado ni nada, estaba dando datos acerca de cómo era el interior de este castillo. ¿Será? ¿Quién sabe? Es que sí. Pues sí da datos interesantes, ¿no? Datos que podrían ser ciertos. Exactamente. Pues vamos con... Como de... también él dijo cuando falleció. Ajá, sí, daba la fecha de cuando ella falleció. Él también lo llegó a comentar. Sí, dice, un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre. Sí. O sea, recordemos que obviamente pues después del choque tan terrible, pues obviamente iban a llegar la policía y la ambulancia y sirenas por todas partes, ¿no? Entonces, sí estuvo... También es de pensarse bastante. Sí, de hecho sí. Y pues vamos con el siguiente caso. Este caso es de Gus Ortega, que con tan solo 18 meses, este pequeño crío comenzaba a balbucear palabras típicas de su abuelo. A pesar de que nunca lo llegó a conocer, ya más crecido y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió. En un momento dado, el niño se acercó a su padre y le dijo: cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal.
Asimismo, una tarde en la que estaba viendo fotos antiguas, Gus fue capaz de reconocer a su abuelo en una de ellas y decir: "Oh, ese soy yo". Qué interesante, ¿verdad? Este caso, que está un poquito corto, ¿verdad? Pero pues dice datos que pues son un poco creíbles. Sí, ¿cómo ibas a ver que el abuelo tenía una tienda y cómo? Pues sí, no. Está raro eso. Y así hay muchos casos en internet Sí, hay muchísimos que coinciden con lo mismo. Sí, hay muchos casos muy pequeños, bueno, de relatos pequeños, así como este, de que sí, ya nos tenemos casi que ir. Pero ¿qué les parece si les digo el último? Vale. Ok, muy bien. También uno de los casos bastante controvertidos que se recuerdan es de la chica que decía una y otra vez que sus padres no eran los verdaderos. Imagínense. Ay, no, que tu bebé, sí. bueno, digo bebé, pero pues 2-3 Fui años. adoptada. Ajá, ustedes no son mis padres. Yo morí cerca de Dumbuya, ahogada en un río, decía. Entonces esta historia fue publicada en los periódicos y rápidamente un hombre llamado Ranatunga afirmó que esa historia era de la de su hija muerta. Los dos se encontraron y la chica pareció reconocerlo, además de los lugares en los que solía rondar la chica fallecida. ¿Cómo ven? O sea, son... Hasta este momento les hemos relatado casos que pudieran ser que se comprobaron de alguna manera, ¿no? Como el del niño que decía que había muerto quemada. Y sí había una mujer llamada Pam que había fallecido así. Con las mismas características. Ajá, esta niña que decía que había muerto anteriormente ahogada en un río. Y también hubo una niña muerta en un río. Entonces es para pensarse usted ahí en casita. Arme sus propias conclusiones acerca del tema que hoy les presentamos, chicos. Nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Estamos en Facebook como Terror Letra por Letra para que nos apoyen dándole like, siguiéndonos y compartiendo. Sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Idalí Ramírez. Yo soy Darien y que descansen en paz.